bueno, estamos dándole continuidad, ¿verdad?, a esta entrevista con Carlos Hayes. Carlos, agradezco, ¿verdad?, obviamente esta segunda oportunidad de poder estar aquí contigo conversando. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, en ciertos temas en aquella primera entrevista, pero hay uno muy importante que si no hablo contigo esto, pues no vine aquí verdaderamente a entrevistar a Carlos Hayes. Y es que pues todo el tiempo que he estado, ¿verdad?, obviamente trabajando ciertos asuntos en la zona costera de Vega Baja, he llegado también a Manatí con otros asuntos que se están dando también, por ejemplo, en el área de Mar Chiquita. Y en esa zona de los tubos, me dicen que hay un barco supuestamente que se hundió y que incluso hay buzos actualmente que llegan hasta donde están esos barcos y pueden explorar toda esa zona. ¿Qué conocimiento tienes tú sobre esos barcos y si en efecto existe ese barco hundido en esa zona de allí, de los tubos de Manatí específicamente? Es cierto, pero también es cierto que la situación da base a una preocupación fundamentada de parte de los investigadores de la historia de esta región, de que el interés que puede estar suscitando la presencia de esos pecios o barcos hundidos puede resultar de un daño irreversible al recurso cultural. Esto es así porque se ha creado o se ha encargado de crear una, el lugar como un lugar, un lugar de visita turística, un lugar de interés turístico, con el propósito de mercadearlo de parte de varias compañías de buceo, Okay, sobre todo de buceo a nivel local. okay. Unas que venden efectos de bicicleta, otros que se dedican a las prácticas del buceo, el snorkeling y demás por el estilo. Todos ellos, una vez saben de la existencia del barco hundido, pues han utilizado eso como un atractivo para llevar a la gente a sus excursiones submarinas o Entiendo. subacuáticas. A su vez, esto trae como consecuencia lo siguiente. Primero, son recursos que no están protegidos físicamente por ninguna otra barrera que no sea lo que las limitaciones que impone el hecho de que son subacuáticos. La ley los protege y es un delito grave el remover material arqueológico de un pecio. Sin embargo, cualquier persona que esté bañándose en el lugar, de momento puede encontrar algún objeto y sencillamente cargar con él y nadie se da ni cuenta, porque aquello allí los Rangers llamaban que en la época de veraneo a ligar. Eso no es otra cosa, eso es un cuerpo que hay que renovarlo completo. Ok, ok. El asunto es que sí, que se han hecho exploraciones, conocemos una cantidad sustancial, yo te diría como una treintena de barcos hundidos o Una treintena. Wow. pecios. Cada uno se identifica por su campana. Se supone que la práctica es de que de acuerdo al derecho internacional, el barco pertenece a la bandera que lleva. O sea, pertenece al país cuya bandera porta la embarcación. Okay. Y el primer paso que se hace cuando se descubre un barco hundido es tratar de identificar el nombre del barco con el propósito de notificárselo al país Okay. al que pertenece y sea el país el que decide si se excava o si no se excava. Okay. Y si se excava, negociarlo con la autoridad soberana. Entonces, todo ese tipo de actividad que se está dando de saqueo y la inactividad del Estado de estar de espaldas frente al hecho son cómplices de la destrucción de unos recursos y en el daño que se le está causando a una parte de la historia antigua de nuestra región, que es precisamente las actividades relacionadas con el contrabando y el comercio legal e ilegal de la zona. Entiendo. Oficialmente ahí se estableció en lo que se conoce como Tortuguero, el puerto de Tortuguero, un puerto auxiliar. Estamos hablando de 1825 aproximadamente. Ese estuvo trabajando, funcionando hasta 1828, legalmente. Después lo eliminan y vuelven y lo restablecen durante el próximo periodo constitucional en la década de 1830, que era 1830 al 36.
de momento desaparece de nuevo y reaparece en el 56. Y así por el estilo estuvo ondulando. Pero no creo, por ejemplo, que la actividad comercial a través de ese puerto allá desaparezca cada vez que desaparecía la constitucionalidad a nivel de la colonia, sino que sencillamente cerraban la receptoría del lugar y la gente continuaba contrabandeando. Okay. Por lo menos la evidencia arqueológica que tenemos es de que hay mucha actividad de contrabando que se puede traducir en actividad de piratería. Piratería, eso quería preguntarte. En la zona. Eso quería preguntarte también, si en efecto teníamos, ¿verdad?, en todas estas costas el problema de piratería también. Por ejemplo, una de las famosas historias que pudieran conocer las personas que nos ven es la historia del pirata Cofresí, por dar un ejemplo, de muchos piratas que obviamente quizás navegaron el Caribe, ¿no? Es posible que alguno de ellos estuviese por el sitio, sin embargo, la información que tenemos es de unos hechos concretos y específicos de contrabando. Por ejemplo, en un caso en el 1782, el teniente de guerra Manuel Negrón denuncia de que se estaban llevando a cabo actividades de contrabando, de yaguas. No es contrabando de oro, no es contrabando de alimentos, es contrabando de yaguas de palma real. Porque ese material se utilizaba para la construcción de casas en San Juan, para la techumbre o para las paredes. Y eso era prácticamente materiales de construcción en la época. Cuando vino de la costa, en aquella época, a notificarlo a la ciudad, al pueblo, pues de ahí sale una notificación a San Juan de lo que estaba pasando. Mientras tanto, le dio tiempo al contrabandista de desaparecerse. Se desapareció. Y ese era precisamente el indio Matías. Era un indígena. Y es un dato bien interesante, porque aquí estaba contrabandeando era un indio. Después entonces, pero mucho antes se había dado una situación, en el 1699, de que se había repetido una historia de contrabando, y cuando llegaron lo habían condenado a muerte. Y cuando hubo una redada para gestarlo, ya se habían desaparecido. Y jamás los pudieron coger presos. Pues las distancias no le permitían tampoco ejecutar la ley. Imagínate si Puerto Rico, que era un territorio relativamente reducido, y se le hacía tan difícil poner en práctica los decretos y las leyes de la ciudad morada. Imagínate esos territorios vastos, como la República Dominicana, lo que hoy es la República Dominicana o Cuba, donde la gente se perdía en la selva y no había forma de conseguirlo. Aquí la gente se perdía en la selva y no había forma de conseguirlo. Wow. Así como ellos, debió haber habido montones de personas que venían como polizones en barcos o le huían a la justicia, se metían monte adentro y se ponían a convivir o con los indios o a convivir con los negros fugitivos. Y con el tiempo se legalizaban. O sea que no necesariamente este barco que es el que me hablan, ¿verdad?, en la zona que hay, que quizás puede ser el más cercano o el más popular que conoce la gente, necesariamente tenía en ese momento oro cuando encalló ahí o cuando... No, yo creo que se trata de un vapor, que son bastante tardíos, como de mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad yo vi la fotografía, y aparte de eso, vi la campana. Era un barco holandés. Era un barco holandés. Esa era otra de las preguntas, eso mismo, ¿sabes? ¿Qué tipo de, ¿verdad?, de países, como tú decías, ¿verdad?, que obviamente había que hacer el proceso, navegaban básicamente por esas costas? Mira, aquí lo que sucedía era algo bien sencillo. Europa no llegaba aquí. Quienes llegaban aquí era San Tomás. Todos ellos iban y llevaban mercancía a San Tomás. Y de ahí salían los contrabandistas a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no se permitía el comercio. Y entonces venían los contrabandistas de San Tomás y eran los que traían la mercancía que se estaba produciendo en Europa en la época. Cuando tú examinas, por ejemplo, el basurero de la casa Alonso, que era la casa del teniente a guerra en el siglo XIX. Es una casa de principios del siglo XIX muy importante desde el punto de vista histórico. Ves que el contenido de la basura es casi todo semiporcelana. Semiporcelana, que son trastos hechos de una loza frágil, tizosa, que era de producción
o norteamericana o europea. Nosotros hemos visto que la mayoría era europea y está muy acorde con la cuestión del triángulo de contrabando. También hay norteamericanas, porque los norteamericanos también querían participar del botín, del botín Claro. de contrabando. Y entonces, en el Caribe se da todo un fenómeno triangular, donde el Caribe está produciendo caña, Estados Unidos está produciendo whisky y Europa está produciendo ron. Entonces tú tienes ese triángulo donde nosotros producimos la materia prima que se la llevan los norteamericanos y como whisky a Inglaterra, y los británicos vienen y vienen aquí a buscar azúcar que se llevan y luego o se la llevan ya como melaza y la convierten en ron. Okay. Aquí se produce ron también, pero es un triángulo relacionado con la producción del ron, del ron, como decían ellos. Muy bien, muy bien. Mencionas algo importante y precisamente por esa línea quería irme, Carlos. La Casa Alonso. Mencionas la importancia, obviamente, del valor de la Casa Alonso y ahora nos movemos, obviamente, aquí a Vega Baja. Mi pregunta iba más dirigida a si antes nosotros teníamos, ¿verdad?, otros museos adicionales a los que ya tenemos hoy en Vega Baja, que no solamente es la Casa quizás Alonso, sino también el Museo del Ferrocarril, por dar un ejemplo. Antes de lo que tenemos ya en la actualidad como museos en nuestra ciudad de Vega Baja, existían otras exposiciones o otros museos bajo otras, quizás, no sé, administraciones municipales. Y quiero caer con esa pregunta a la importancia del Museo Casa Alonso. Bueno, en Vega Baja nosotros confrontamos el problema que ha confrontado todo Puerto Rico. Nosotros siempre hemos sufrido la limitación que impone el que el gobierno no te apoya una iniciativa cultural, sino la controla. Eso se le conoce como dirigismo cultural. Y lograr conseguir el apoyo municipal o de la legislatura responde más a intereses particulares que a una política cultural definida del partido de gobierno en el momento. En Vega Baja nosotros siempre habíamos querido tener museo. Habían habido generaciones que habían hecho sus pininos, habían hecho exposiciones, sobre todo de literatura, que era lo que estaba más a la mano en aquella época, y hubo exposiciones frecuentes de los libros históricos de Vega Baja, de lo que la gente publicaba. Pero no fue hasta que se descubrió el asunto del tema del bicentenario, que se crea una comisión de arqueología, que se decide crear unas comisiones permanentes, que se deciden hacer exposiciones, que se crea una entidad permanente conocida como la Sociedad Cebuco. La Sociedad Cebuco nace en 1976, aunque estábamos ya en práctica desde el 75, y uno de los objetivos principales de la sociedad era crear un museo para el pueblo de Vega Baja. El museo se creó con muchas limitaciones porque no teníamos ni el dinero ni los recursos, sobre todo intelectuales, para hacerlo, porque no teníamos la experiencia, ¿verdad? Pero contamos con la ayuda de Ignacio Lazagasti, que había sido un vegabajeño, ingeniero, que había trabajado en la Central San Vicente, y cuyo hijo también tenía experiencia en museografía, y con la ayuda de ellos, y obviamente la gente de la sociedad, hicimos nuestra primera sala de exposiciones en el edificio de Rafael Cano. Ese museo estuvo funcionando ahí, y luego se reinauguró en el Centro Comunal de Brasilia, donde estuvo operando durante varios años. Luego, pues, por la falta de apoyo, porque uno de los huracanes que pasó destruyó el techo y aquello percolaba tanta agua que nada era seguro en el lugar, se desmanteló y desde entonces no hubo más museo en el pueblo. Pero los pioneros en eso fueron la gente de la Sociedad Cebuco, donde hubo un intento de que la gente conociera objetos de los grupos indígenas, de las sociedades indígenas que habían habitado la zona. Muy bien, muy bien. ¿Qué necesita, por ejemplo, hoy la administración municipal, por decirlo de alguna manera, si quisiera hacer un nuevo museo? Bueno, ellos tienen el poder de hacerlo, porque primero son dueños de montones de edificios, una gran parte de ellos vacíos,
tienen aparte de los recursos económicos para hacerlo, necesitarían el personal, la experiencia y el personal. Y aún así lo que mencionaste del Instituto de Cultura, que obviamente el instituto podría respaldar, pero el instituto no te lo va a montar. O sea, tú dices, voy a montar y tú tienes que tener los recursos para montarlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos en Vega Baja una iniciativa de la Escuela de Historia Vegabajeña, por supuesto, donde uno de los objetivos principales es la creación de un museo municipal. Sí. Ese museo tenía un enfoque antropológico, arqueológico, artístico, y tendría la misma función que el museo que nos proponíamos hacer desde la década de 1970. Las piezas están, el edificio, el municipio no lo sé, todavía no han formalizado la sesión. Nosotros necesitamos urgentemente que se legalice ese traspaso que se está haciendo a la Sociedad Cebuco. ¿Y por qué no hacerlo a la Sociedad Cebuco? Si aquí los edificios se regalan a las iglesias. Por $1 muchas veces. $1. Carlos, qué bueno que cae en eso precisamente. ¿Qué falta para que esa gestión en efecto se haga realidad? Lo que mencionas de la Asociación Cebuco. Que el municipio diga que no nos va a ceder, que nos pida los documentos que quieran y se los entregamos. ¿Cuál es la política pública actual de la administración actual? En efecto, ¿ustedes sienten que está trabajando con eso y que eso va a ser realidad en algún momento? ¿O esto se ha detenido hace cuánto? Esto está aguantado, pero yo creo que esto es coyuntural. Por ejemplo, ahora estamos en un periodo de antesala de las elecciones. Ajá. Me parece que sería un momento bien oportuno para eso. Entiendo. Porque esto es coyuntural. Si dejamos pasar las elecciones, pues... Pero mi pregunta más dirigida en cuanto al discurso a la hora de, por ejemplo, ustedes presentar esta propuesta. La administración la vio con buenos ojos porque, por darte un ejemplo, y quizás ahorita fuera de cámara lo hablamos, no, muchas yo veces presente. hemos visto el doble discurso de la administración municipal de que se reúne con, por ejemplo, en este caso con ustedes como agrupación y les dice, mira, sí, vamos a apoyarlo, pero sin embargo hoy ustedes no tienen la gestión hecha realidad. ¿Ha habido un doble discurso o cómo tú lo podrías llamar con esta administración municipal en cuanto a lo que hablábamos ahorita del discurso? Yo entiendo que ha habido doble discurso porque por un lado se nos apoya públicamente, sobre todo cuando comparecemos ante la legislatura municipal, y por otro lado hay una indiferencia donde no se nos facilita nada. Entiendo. Te digo que sí, pero no te facilito nada. Y no importa lo que sea, no aparecen documentos, o si se van a producir tanto, que se vencen, que hay que volver a hacerlo. Y nos tienen en un letargo, donde en la práctica no han hecho nada, no se ha hecho nada. Para que estos museos sean un éxito en Vega Baja, Carlos, ¿cuán importante, por ejemplo, es que verdaderamente la Oficina de Turismo también tenga un compromiso de traer a personas a ver, pues obviamente, lo que nosotros estamos exponiendo en los museos que tenemos en Vega Baja? Yo creo que eso es importante, pero a mí me parece que debe haber un tipo de reestructuración administrativa. Okay. O sea que yo creo que el problema es que siempre tratamos de encajonar las funciones dentro de las mismas áreas. Okay. Por ejemplo, oficina de turismo y cultura y turismo, turismo y recreación. Hemos jugado desde pelota hasta montar museo. O sea, ese interés de mantenerlo todo y con el mismo personal y la misma falta de escasez de recursos y la misma baja de salario, pues no permite que crezca. Porque, por ejemplo, se crea una oficina del centro histórico, tenían ahí a Wilhelm Hernández. Wilhelm Hernández no se tenía muy claro qué era lo que él estaba haciendo en esa oficina. Y tú ves, por ejemplo, de que se fue al aire, o sea, los esfuerzos parecen haber sido hasta inútiles porque hay una descontinuidad. Aunque puedan estar allí físicamente y tú puedas ir en algún momento y alguien atenderte, no hay nadie. Exacto. Y entonces tú vas, por ejemplo, a la Oficina de Cultura, haces un planteamiento, no, esto tiene que ser con el director. Entonces, si tú consigues al director, ¿cuánto sabe el director de esto? Es parte de eso de la política pública de la administración, porque política pública es que todo el mundo sepa qué es lo que se hace en Vega Baja con relación a la cultura. Exactamente. Nuestro alcalde ya definió con la legislatura municipal de que en Vega Baja es sagrado el cementerio. Y que cualquier cosa que se haga en el cementerio tiene que cumplir con las ordenanzas actuales o que se respetan los yacimientos arqueológicos. Que no se hace ningún proyecto de remoción o de construcción sin que se haga una evaluación arqueológica.
Eso es una política pública definida de antemano, Ujú. que el que venga sepa, pero no, en Vega Baja, esto es lo que hay, son los muñequitos. Claro, claro. Dijiste algo importante, que la persona que dirija también tenga las capacidades y obviamente el interés. Sobre todo capacidad, porque el problema precisamente de la Oficina de Asuntos Culturales, lo que tú tienes que meterte en la definición del puesto para que veas cuáles son los requisitos. Correcto. ¿Cuáles son los requisitos ahora mismo, Jimmy? ¿Tú recuerdas? Eran unos requisitos a nivel que no tenías que tener ni preparación. No, y yo te lo puedo asegurar, yo mismo, ¿verdad? Las personas saben que me están escuchando, yo soy legislador municipal y actualmente nosotros tenemos una persona dirigiendo esa oficina que lo que cumple, lo que tiene por lo menos, y yo revisé ese nombramiento, es un asociado en recursos humanos, ¿sabes? No tiene ningún tipo de estudios en cuanto al turismo o algún tipo de conocimiento de la historia, de la cultura. Y es lo que yo, ¿verdad? Por eso quiero plantearte. Porque la pregunta te la hago honestamente, con enriquecimiento, porque quiero tener la información precisa. Zapatero a sus zapatos. ¿Quién sería una persona idónea o para Carlos Hayes para dirigir una oficina tan importante, ya sea de turismo o sea de cultura, o qué estudio debe tener o qué, en efecto, ¿verdad? Capacidades debe tener esta persona, no los mejores estudios? Yo soy de los que creo también que no necesariamente esta persona cumple con unos estudios, pero tiene unas experiencias quizás en el field, en trabajo de campo, referente a la cultura, referente al turismo. ¿Qué debe tener esa persona para correr esas oficinas tan importantes en Vega Baja? Sí, porque ¿qué pasó? Hubo un clic ahí. Y ya yo ni sabía, yo ni me fijé que ya dice, él no estaba ahí. Me quedé en esa pregunta Okay. de lo de esto, pero yo entiendo que sí. Sí, eso está corriendo. Sí, eso está corriendo. Sí, yo veo que está corriendo, sí. Ok, Bueno, yo te voy a decir. voy ahora, déjame... ah, ok, vamos a retomar la pregunta como te mencioné. ¿Qué, qué debe tener esa persona que dirija esas oficinas importantes, como por ejemplo pudiera ser la de cultura o turismo en nuestra ciudad de Vega Baja? Bueno, antiguamente nuestros campesinos decían que zapatero a sus zapatos. Exactamente. Yo no veo ningún problema, por ejemplo, que se utilice el criterio de la experiencia Ajá, para nombrar a una persona. Experiencia. sí, Pero que tú utilices, por ejemplo, la experiencia que la persona pueda tener o la preparación académica que la persona pueda tener en otra área para cualificarlo al puesto, como si fuera una cuestión de encajonarlo categóricamente. A que, tienes maestría, puedes dirigir cultura. exacto. O sea, ¿cuántas personas con maestría yo creo que no pueden dirigir cultura? Exactamente. Mira, yo converso mucho con médicos y ahora está de moda yo ver médicos. Sí, y le pregunto, no saben nada de sí. cultura, Ujú, pero la preparación es muy buena. ujú, ujú. Entonces yo lo que creo es que tiene que haber una combinación de experiencia con preparación académica. Si hay preparación académica, mejor, mejor. Okay. Pero esa experiencia académica tiene que ser una humanística. O sea, que tiene que ser una persona que lo mínimo que puede tener es una preparación a nivel de bachiller o de maestría en el mundo de las humanidades, que puede ser historiografía, historia, sociología, Ujú, antropología. Eso es lo mínimo, porque tú tienes que entender al ser humano como un animal que hace cultura, si no, no puedes ocupar el puesto. okay. Entonces, si es solamente una cuestión de experiencia y fuiste el conserje durante 40 años de una oficina de cultura, la cultura no se transmite por los poros. Por supuesto, Bueno, por supuesto. experiencia es que tú hayas tenido que ejercer unas posiciones por circunstancias particulares que te permitieron a ti ganar la experiencia que se necesita, pero eso entonces hay que medirlo. Exactamente. Tú me dices que tienes experiencia dirigiendo esto, vamos a hacer una cosa, pues tráigame aquí un diseño de un proyecto. Vamos a defínanos un proyecto y nos lo trae aquí. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Y cuál es la prisa? No hay ninguna prisa, tú puedes poner interinamente a alguien a dirigir. Exactamente, exactamente. Y otra pregunta más importante todavía referente a esto, Carlos, y esta es muy importante para mí. ¿Cómo ve Carlos Hayes que se debe proyectar en Vega Baja nuestra cultura y turismo? O sea, ¿cuál es la importancia o cómo ve esa visión y misión
cuando tú piensas en Vega Baja, ¿qué deberíamos estar mostrándole al mundo como ciudad? Pues mira, es bien importante esta pregunta porque se está dando un fenómeno a nivel del Caribe donde la UNESCO ha estado seleccionando ciudades y expresiones musicales como únicas expresiones arquitectónicas o musicales o culturales dignas de que la humanidad las preserve como parte de ese patrimonio de la humanidad. Como es el merengue, eso es indiscutible, que el merengue es patrimonio de la humanidad, como es la bomba puertorriqueña, Correcto. que se acaba de nombrar, como es el viejo San Juan. Es una única ciudad murada de América, es una cosa. San Juan es impresionante. Y como en el caso, por ejemplo, creo que también La Habana está incluido dentro de esto. Y hay otras cosas de América, por ejemplo, el Festival de las Máscaras del Día de los Muertos de México, y también hay algo de Bolivia. La cosa es que tienen que ser cosas que uno entienda que son distintivas de la zona, pero propias de que la humanidad las conozca. Entiendo. Porque, por ejemplo, ¿de qué vale que yo haga Manatí, Barceloneta y Vega Baja y Dorado hagan un festival playero? Y invitemos nenas a jugar voleibol, metamos música de reggaetón, jodamos las playas, porque las arenas están dañando las playas. Cada vez que se hace este tipo de cosas, se dañan las playas, sobre todo cuando empiezan a limpiarlas. ¿De qué vale eso? Eso no es cultura. Yo creo, por ejemplo, si uno dice Vega Baja, en realidad, ¿qué es Vega Baja? Vega Baja, no podemos hablar de expresiones folclóricas tradicionales porque Vega Baja no se conoce ni por la bomba, ni se conoce por la plena. Vega Baja no se conoce tampoco ahora por lo de Benito, por el Conejo Malo. El artista número uno a nivel mundial lo tenemos aquí de Vega Baja, sí, correcto. pero esa no es la mejor expresión cultural del pueblo, porque eso es comercial. Eso es lo que se llama cultura comercial. Entiendo. Tiene que ser la cultura que no sea comercial. Entiendo. Entonces tú empiezas a examinar y te das cuenta que Vega Baja tiene una larga tradición musical. Increíble. Wow. Desde Juan Tisol, las expresiones del trío vegabajeño. Hay muchísima música y música buena grabada. Vega Baja puede ser, por ejemplo, hay que seleccionar. Yo cogería, por ejemplo, el trío vegabajeño. Para mí el trío vegabajeño es una parte de esa cultura cultura no material de la humanidad. Yo creo que el trío vegabajeño cualifica para identificar la Vega Baja. Y desde el punto de vista de la economía, Vega Baja no tiene nada. Vega Baja tuvo, por ejemplo, en una época toronja, en otra tuvo caña, en otra tuvo piña. Pero en estos momentos lo que le queda es el recuerdo del melao melao. Exactamente. Pero aquí no hay ni melao melao. Y por ejemplo, cuando tú hablas de leche frita en Santo Domingo, sabes que tú vas a La Romana y vas a este otro pueblo, a Aligüey, y ese es el plato típico. Quiero queso frito con tal cosa. Y que la gente diga, no, voy para Vega Baja porque Vega Baja tiene tal plato que es típico de Vega Baja. Como pasaba, por ejemplo, Manatí era gofio. El que quería comer gofio tenía que ir a Manatí. Manatí tenía hasta una fabriquita de gofio. Y el gofio es tan antiguo como la historia de Manatí. Vega Baja tenía el melao melao que era tan antiguo como el pueblo. Y te estoy hablando de cosas que ya desaparecieron. Y yo siempre estaba atento, por ejemplo, si estos festivales gastronómicos dieran las bases para eso, podían dar las bases, pero ustedes tienen que ser orientados. O sea, en algunos casos yo entiendo que el gobierno puede intervenir, pero en otros no. Entiendo. Por ejemplo, si yo quiero tratar de definir lo que es una cultura gastronómica a nivel local, trato de ver lo que tiene más posibilidades. Y si veo que en el pueblo hay una tendencia a hacer muchos postres a base de piña, pues yo puedo como gobierno respaldar esa iniciativa para que se convierta entonces la piña en uno de esos elementos característicos de la zona. Pero no es un mal dirigismo, es un dirigismo a apoyar, no a controlar. Vamos a respaldarlo, dándole espacio para que vendan, pero sin controlar. Acuérdate siempre, dirigismo es cuando el gobierno controla, como hace con los centros culturales. El gobierno municipal, por ejemplo,
creo que en las últimas repartición de fondos en Vega Baja, no sé cómo, fueron 20 y pico mil dólares al centro cultural. Y entonces las demás organizaciones no se nos aportó nada. No recibieron nada. Nada. Entonces uno no entiende ese disparo. Qué triste, de verdad. Entonces en la música, Vega Baja sigue produciendo música. A la actualidad. Pero Vega Baja tiene un trío vegabajeño. Yo creo que esto hay distintamente de lo que produzca. Me interesa muchísimo eso que mencionas sobre la música en Vega Baja, porque como parte de lo que, ¿verdad?, me llamó la atención es que pudiéramos entonces en Vega Baja nosotros aprovechar esa historia de la música que iría atado, como tú dices, desde los inicios de la creación de nuestra ciudad. Donde tienes un trío allí, un monumento enorme. Correcto. Y que incluso como tú mencionaste, aunque, ¿verdad?, sí, como de acuerdo contigo, es algo comercial más que cualquier otra cosa, en la actualidad continuamos básicamente representando a nuestra ciudad, una persona que ha rompido todos los esquemas a nivel mundial, que es el fenómeno del conejo malo, mejor conocido como Bad Bunny, que incluso en uno de sus discos más escuchados termina con una canción del trío vegabajeño. Sí, termina con una canción del trío vegabajeño. Es importante. Eso es sumamente importante. O sea, que este artista que hoy le da música al mundo entero, ¿verdad?, con su arte, reconoce la importancia del trío vegabajeño dentro de uno de sus más grandes éxitos. Ya tú tienes en Vega Baja un monumento al trío vegabajeño. Tienes una tradición antiquísima, donde todo el mundo sabe lo que es el trío vegabajeño. Mire, señores, vamos a desarrollar eso. Por supuesto. Vamos a elevar eso como un distintivo del pueblo, pero con seriedad. Porque, por ejemplo, yo criticaba algo que a mí pues me da hasta pena por la muchacha, que es una artista que hay que respetar por ser artista, ¿verdad? Se llama Maggie, ¿eh? Esa muchacha, pues, que grabó varios discos. Pero era de la época pop, me imagino que era ella, que grabó algunas cositas, algunas loqueras. Y fue una generación que le gustó lo que hizo Maggie, pero Maggie desapareció. Y entonces en el museo de la Panorámico de Vega Baja, que está en el segundo nivel de la Casa Portela, hay una vitrina completa dedicada a la música de Maggie. Y tú no encuentras el trío vegabajeño por ningún lado. ¡Wow! Y yo digo, pero ven acá, pero es que Maggie no es la máxima expresión de la música vegabajeña, la máxima expresión es el trío. Claro. Ella es algo más. Exacto, puede ser parte de, pero exacto, no es la máxima expresión. Pero entonces yo, por ejemplo, trataría de coger esa historia de Vega Baja y fragmentarla en lo que es, por ejemplo, a mí me parece que la presencia militar en Vega Baja, con esa base militar que fue Tortuguero, tiene más significado desde lo que la gente le da. ¿Por qué? Porque representó una de las bases que utilizó la clase trabajadora para poder escalonar dentro de la escala social. Pero gran parte de las personas que se allegaron a trabajar esas bases, que participaron como militares, lograron obtener los ingresos para tener mejores viviendas, los hijos poder estudiar, y eso ayudó económicamente al pueblo. ¿Cuándo llega la base militar a Vega Baja? Eso fue en la década del 30. Década del 30. Empiezan ellos sus manejos hasta que cuando revienta la guerra ya tenían las bases para desarrollarla. Okay. Pero fueron en total, se establecen 33 bases militares en Puerto Rico en esa época. Y fíjate cómo te estoy opinando. Tú conoces mi forma de pensar, sí, y no lo estoy haciendo en forma de sanción. No, lo sé. Desde el punto de vista histórico, me parece que fue muy positivo para mucha gente que se empezó a ganar la vida de forma honrada y elevó los niveles de vida de la población. Muy bien. Eso es algo que hay que verlo con más detalle. ¿Cuántos veteranos tiene Vega Baja? Vega Baja debe tener cientos de veteranos. Por supuesto. Eso representa una fuerza política, cultural y moral enorme. Vamos a buscarla. Usted es veterano de ahí, pues mire, queremos desarrollar una serie de proyectos, reconocimiento a su participación en el campamento, pero vamos a aportar al pueblo. Interesante, Carlos. Ellos están ahí. Yo empecé en Manatí tratando de impulsar eso y logré algo, pero ahí salgo ya de retiro, donde yo cogí el cementerio antiguo, hice un inventario de todos los veteranos de las tumbas. Okay. Y lo publiqué, aquello causó sensación. Wow. Ay, que si papá, que si abuelo, que si... ¿Qué pasa? Es que el Club Rotario fue donde mí, porque ellos querían dedicar un monumento a los veteranos enterrados en el cementerio. Sí. Y ya yo dije, mira, ya es caro. Exacto. Ahora los veteranos
el Club Rotario hizo de ellos el proyecto. No mencionan que es una idea donde surge, pero ya ellos van a levantar un obelisco a los veteranos del pueblo. Y les está dando resultados. Porque ya es una preocupación de los rotarios del pueblo. Claro. Y así querían que yo me integrara, pero mire, si yo estoy de retirada, ya yo no puedo hacer nada de eso. Claro. Pero me reuní con ellos en varias ocasiones. Valor histórico. Me hablabas sobre la música, ¿verdad? Y es que estoy aquí todavía dándole pensamiento a eso. Casa Portera, sin duda alguna, uno de ellos. Pero no, yo te diría lo siguiente. Primero, toda esa playa de músicos Sí, nacieron en algún lugar, vivieron en algún lugar, correcto. murieron en algún lugar, están enterrados en algún lugar. Vamos a identificarlo dónde era. Porque una vez tú colocas, por ejemplo, una taraja Claro. que diga, aquí nació Juan Tisol, el gran músico de música, ¿cómo la caracterizaba la música de él? Pop también. Jazz. Que está vivo uno de ellos, de los Tisol. Y tú dices, coño, aquí fue Tisol. ¿Y cuál es la música de Tisol? Vas a buscar música de Tisol. Donde yo, por ejemplo, siempre tuve una idea que, pues, yo dije, pues, estos son morir soñando. Estoy yo como la famosa bebida refrescante dominicana de morir soñando. ¿Ustedes han probado esa? No. Es jugo de China con leche y azúcar y hielo triturado. Y sabe tan buena. Y los dominicanos le llaman a eso morir soñando. Vamos a morir soñando ahí, porque no hay que hacer. Pues estoy yo muriendo soñando. La cosa es que yo decía, este museo, que sea un museo como hay uno en Costa Rica, vivo, dedicado a la música. Yo sé cómo es eso. Bueno, voy para el museo es un pub real, donde tú vas y te vas a dar tu trago. Pero vas a tener en exposiciones temáticas, digamos el trío vegabajeño. Vas a tener una bellonera con la música del trío vegabajeño, que funciona. Y vas a tener un espectáculo por lo menos o dos, o uno al mes, relacionado con el tema. Y se va a cobrarle en la entrada. Eso te va a dar un subsidio en la bebida. Y entonces todo el que vaya, pago 5 pesos en la entrada, pero tengo derecho a un trago. No se puede excederle tantos tragos bajo vigilancia, Claro. para no tener que sacarlo en 4 patas del museo. Eso es un éxito en San José de Costa Rica. Okay. Y nosotros podemos hacer algo como Por ese. supuesto. Después cogemos a otro, y a otro, hasta que tenemos montones de posibilidades. Me mencionaste la parte de Tortuguero como la base, pero algún otro lugar que verdaderamente tenga una importancia histórica, como por ejemplo mencionabas eso de la base militar. Bueno, en la misma pista de Tortuguero, Sí. Esa era la pista de la Exactamente, base. exactamente. Y ahí hay búnker. Me iba por ahí. Iba a preguntarte sobre ese espacio. Ahí hay unos que bunkers está en total todavía. abandono ahora mismo, por Por lo cierto. menos se conservan 2 búnkers. Okay. Uno limpiar esos búnkers bien chéveres y montarle toda una historia de cómo se usaban los búnkers en la guerra. Si hay esta película de Por supuesto. defendiéndose los soldados y los soldados recibiendo cañonazos de allá para acá. En el deporte, El deporte también Vega Baja. a eso iba. Sin duda alguna, Vega Baja ha demostrado tener Pues, talento el a través de la historia y en la actualidad. en mejor deporte. talento es ahí que está el museo de la fama del deporte. Mira esa gran cantidad de deportistas que Vega Baja ha dado. Exactamente. Y gente buena que ha puesto el nombre de Vega Baja en alto. Exactamente. Pero eso no puede ser solamente eso. Eso sí es importante Claro, porque es la base. Claro. Pero debe ser ese enfoque que le quiso dar, por ejemplo, los municipios de Guaynabo y de Carolina, Sí. donde se ve la historia narrada del deporte. Muy bien. Donde tú ves al deportista, qué significa eso. Incluso Guaynabo, disculpando que te interrumpa, llegó a tener el Museo de la Música. El Museo de la El Música. Museo de la Música también. Entonces, ese es el tipo de museo que yo digo que hace falta. Nosotros queremos hacer algo más íntimo porque no podemos hacer más. Claro. En la arqueología necesitamos respaldo del gobierno municipal, Por de hecho. supuesto. Pero que Vega Baja lo puede hacer porque Vega Baja tiene los edificios, Vega Baja tiene los recursos. Y tú me dices a mí cuánto se gasta, por ejemplo, en el festival gastronómico ese de la playa. Que tú recuerdas, ¿alguna cifra cercana? Bueno, algunas en lo gastronómico que hacen que lo hacían también en el casco urbano, ¿verdad? Ajá.
no recuerdo cifras cercanas, pero la más cercana que te puedo dar es de las fiestas patronales, que es algo parecido, por darte un ejemplo, una actividad cultural. ¿A cuánto ustedes dejan? 130, 140 mil dólares. Mira, con 140,000 pesos yo te mantengo esos museos. Wow. Porque en realidad tú haces una inversión inicial del montaje. Y no es algo de un solo día en una época del año, sino algo de Es todo el año. permanente y que te hace cualificar a los 2 años para propuestas de fondos a nivel federal, donde hay muchísimo dinero para museos, una vez están establecidos. Por supuesto. Carlos, de verdad que yo te digo algo, siempre que vengo aquí, se lo dije a Jimmy, le agradezco una vez más, porque no quiero salir, pero ya nosotros vamos por 1 hora en esta conversación, más la que tuvimos Pero al mira, inicio. hay algo bien importante que no sé si te había mencionado, Sí, de la Carmelita. Sí, correcto, lo hablamos en la primera etapa, Ok. pero si quieres tocar algo aprovechando esta coyuntura, algo sobre el tema, lo aprovecho, ¿no? O sea, quiero recalcar específicamente contigo, Carlos, eso, el valor que tenemos en Vega Baja sobre nuestros lugares, sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia, y creo que lo estamos haciendo muy bien en esta parte final de la entrevista. Sí, yo creo que acuérdate que las culturas son tan dinámicas como los pueblos. Correcto. O sea, las culturas están evolucionando como evoluciona la historiografía. No hay culturas estáticas, las culturas evolucionan. Desde el punto de vista técnico y tipológico es otra cosa. Es posible que se anquilosen en algunos aspectos, por ejemplo en la tecnología, pero siguen evolucionando en otros aspectos. Por ejemplo, ¿cómo uno explica, por ejemplo, con menor desarrollo económico y mayor producción musical la República Dominicana? Ellos no han necesitado el desarrollo económico que Puerto Rico ha tenido y la producción de música es brutal. Es un montón. Y el asunto de los museos que tú me dices, en la República Dominicana, que se habla de tantas desventajas económicas, Sí. tienen los mejores museos del Caribe. Montones. Los mejores, así Los mismo. mejores del Caribe. Incluso Hostos, yo los fui a ver en uno de los Cuba. museos allá. Cuba tiene legislado, que esto era algo que yo te quería mencionar bien, Sí, para sí, mí bien importante, sí. el que cada municipio tiene que tener por reglamento un por ciento, que eso tiene que estudiarlo los que saben de presupuesto, obligado para el Museo Municipal. Wow. Cuba. O sea que Tú vas viene que desde el los- Estado, obliga al Estado a los El municipios Estado obliga a todos los a municipios. sacar una partida oficial para bregar con Cierto, los museos en brutal. Y la producción de arqueólogos allá y antropólogos están. Entonces, ¿qué pasa? En una época hubo una gran colaboración soviética. Se cae los soviets, continúa la colaboración porque es una cuestión cultural, pero no al mismo grado. Polonia también ayudaba mucho en eso. Entonces, Cuba tiene una producción enorme de antropólogos, de arqueólogos, de médicos. Y los museos son increíbles. Yo tuve el honor de poder visitarlos. De verdad, otra cosa. ¿Sabes? He visitado muchos museos, pero los museos que tiene Cuba, con la información, con la historia, con los datos específicos, son impresionantes, de verdad. Eso tú lo ves muy bien, bonito en los 2 países grandes. Y Puerto Rico, que tiene más recursos, no se le van los talones. Exactamente. Algo anda mal dentro de la ecuación. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la capacidad. Claro. Lo- Carlos, quiero aprovechar, ¿verdad? Estos minutos que nos quedan para que pueda enviar un mensaje simplemente, ¿verdad? A las personas que nos están viendo a través de mis plataformas. El mensaje que creas pertinente de todo lo que nosotros hemos tocado desde esa primera entrevista hasta ahora. Las cámaras literal son tuyas y las personas que te van a estar viendo, pues obviamente se van a disfrutar esta entrevista número 1 y van a estar escuchando lo que tengas que decir. Bueno, ser vegabajeño no es fácil. Ser vegabajeño, ¿verdad? Con compromiso. Nosotros hemos debatido mucho de qué es ser vegabajeño. Y nos hemos ido a hablar hasta de La Vega, en Guadalajara, por allá al sur de España, ¿verdad, Jimmy? Hemos estado que si es apellido, que si es un topónimo descriptivo de la geografía. Y hemos hablado de que es un sentimiento. Y a mí me da la impresión de que esto es todo eso. Un poco de geografía, un poco de sentimiento, de orígenes todavía ocultos. Si son familias o si es que esto es una vega. O sea, con orígenes ocultos, sí conocemos una historia, sobre todo a partir del 1782, que cada vez nos queda un poquito más clara. Y que esperamos que venga alguien y nos diga, bruto, te equivocaste, y haga algo mejor. Porque nosotros no somos dueños de la historia. Pero sí la hacemos a diario. Tenemos una gran responsabilidad. Si sentimos responsabilidad,
por nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestras aceras, por nuestros padres, nuestros hijos. Uno tiene una responsabilidad y es asegurarse de que haya un mejor Vega Baja. ¿Cómo es mejor? Pues mire, con un pueblo que protege su música, su herencia cultural, sus deportes, su religión. Tú conoces aquí a un individuo, y yo le comentaba esto a mi sobrino esta mañana, donde cada vez que vienen de Cuba o Europa, profesores que he tenido de antropología y arqueología, dicen que los puertorriqueños somos ortodoxos. Y yo soy ortodoxo. ¿Cómo es eso de que somos ortodoxos? Porque ellos dicen que jamás habían conocido en ningún país a nadie que fueran socialistas y católicos. o que fueran evangélicos y comunistas. Que ellos le voló eso los esquemas para el carajo. Wow. Que en este país, y que la gente le rinde culto precisamente a todo lo que tiene que ver con la herencia cultural, con el patrimonio nacional, pero es ecléctica. Por un lado no rechaza las innovaciones, sobre todo tecnológicas, y por otro lado crea. Y ese pueblo nuestro no puede dejar de seguir siendo como es. Somos eclécticos, exactamente, somos ortodoxos, pero somos como somos. En eso tenía algo muy importante, creo que Eugenio María de Hostos y José Martí, que los dos decían, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Y no importa que sea amargo, que no le guste el europeo, es nuestro vino. Nuestro vino. Y nos lo bebemos como nos dé la gana. Así mismo es, así mismo es. Entonces, por ejemplo, tú ves pueblos como el nuestro, que la gente dice, pero ¿cómo es posible que estén sentados en una misma mesa almorzando? Y había una sospecha enorme en el pueblo. Luis Meléndez Cano, Tomás Jimmy Rosario y Carlos Haya. Estaba la gente inquieta, ¿verdad? ¿Qué carajo hacemos ustedes aquí? Una inquietud y una cosa, y dice, bueno, porque estamos haciendo patria, mijo. Y esto de todos nosotros. Así es. Carlos, gracias. De verdad que gracias por la oportunidad que me brindas de poder haber hablado contigo, conocerte. Y sé que no va a ser lo último, sin duda alguna. Yo espero que poder, sobre todo, solucionar problemas míos de salud. Así va a ser. Y ponerme de pie para poder estar presente en los actos, porque estoy con unas ansias increíbles de tirarme a caminar. Así va a ser, así va a ser. Por favor de Dios, muchas gracias. Muchas gracias.